En su primer mensaje como presidenta de México, Claudia Sheinbaum presentó 100 propuestas, entre las que hay varias relacionadas con programas sociales. Prometió promover la inversión pública y privada, no aumentar el precio de la gasolina, el diésel, el gas y la electricidad. ¿Cuáles serían los principales retos del nuevo gobierno para cumplir estos compromisos? Lo analizamos. Y para analizar este tema ya está con nosotros Carlos López Jones, director de consultoría en tendencias económicas y financieras, quien se encuentra en la Ciudad de México. Bienvenido, Carlos, a CNN Dinero. Lo decíamos al comienzo, Claudia Sheinbaum llegó con 100 propuestas donde muchas tienen un fuerte contenido social con ayudas del Estado. ¿Hay plata para pagar todo eso? ¿De dónde saldrían los recursos para poder cumplir con esas propuestas? Hola, Iván. Bueno, pues lo primero que debemos de señalar es que efectivamente va a hacer falta mucha plata. El presupuesto de México es de más o menos 500,000 millones de dólares cada año, es lo que gasta el gobierno mexicano. Y para todas estas propuestas que pretende la doctora Sheinbaum llevar a cabo, pues vas a requerir alrededor de 40,000 o 50,000 millones de dólares por año adicionales. Eso en un ambiente en donde las personas de la tercera edad que ya reciben actualmente una pensión van a aumentar en un 50% en los próximos 6 años y evidentemente eso va a presionar mucho el gasto en salud. Entonces, pues las opciones son más deuda, más impuestos sería lo lógico, lo responsable, pero ya dijo que no va a haber nuevos impuestos durante su mandato. Y la otra opción pues son recortes mismos que ya empezaron en otras áreas del mismo gobierno. ¿Y alcanza con esos recortes para poder cumplir toda esta agenda? ¿O con eso, porque parece muy ambicioso el plan? El plan realmente es muy ambicioso, es muy interesante en términos de dar una mayor cobertura de salud que todos quisiéramos, pero evidentemente no va a ajustar con eso, entonces muy probablemente se van a quedar cortos los planes. Vamos a ver qué tanta deuda más se puede aumentar sin que las calificadoras nos reduzcan la nota. Hay que recordar que en el sexenio pasado las calificadoras nos redujeron en 2 escalones la nota, nos dejan con grado de inversión, pero bueno, podría complicarse la situación, sobre todo a mediados del sexenio. Carlos, recién decías que no hay planeado subir impuestos. Quería preguntarte si hay algún plan fiscal en las propuestas de Sheinbaum. ¿Qué se puede hacer? ¿Alguna reforma fiscal sin subir impuestos, sacar, poner? ¿Hay algo de eso? No, la propuesta básicamente es que en México habemos 80 millones de contribuyentes, pero hay 60,000 solamente que contribuyen con el 50% de toda la recaudación del país. A eso le llamamos nosotros los grandes contribuyentes. Entonces el objetivo, bueno, pues es llevar a cabo auditorías, como se hicieron en el sexenio pasado, a estos 60,000 grandes contribuyentes y incrementar de esa manera los recursos, es decir, evitar evasiones fiscales de los grandes contribuyentes. Vamos a ver qué tanto puede con esto. Hay que recordar que en el pasado, hace 6 años, el presidente López Obrador recibía guardaditos ahorros de administraciones anteriores y en esta ocasión pues no hay esos guardaditos de administraciones anteriores, entonces realmente la situación es complicada, por decirlo menos. ¿Cómo se ve la relación con Estados Unidos ahora con Sheinbaum ya como presidenta? Porque allí hay varios temas. Tenemos el TEMEC, el maíz transgénico, los autos chinos, solo por mencionar algunos pocos temas. Bueno, dependerá mucho de lo que ocurra el próximo 5 de noviembre. Yo creo que si llegara la señora Kamala Harris, bueno, pues 2 mujeres podrían platicar de una cierta forma. Y del otro lado, pues estaría el señor Trump y la plática sería muy diferente, ¿no? Digamos, la parte positiva del señor Trump es que él creó el TEMEC, dudo que lo echaría para atrás, pero creo que sí habría cambios importantes ahí. En ambos casos creo que Estados Unidos tratará de que no lleguen tantos autos chinos a México como los chinos podrían pretender. Y en ambos casos creo que se va a hablar un sexenio de energías renovables, sin importar quién llegue a la Casa Blanca. Creo que ambos países van a estar muy comprometidos con un incremento en las energías renovables, lo que pues evidentemente es una buena noticia para todos. ¿Qué podemos esperar con Pemex, que es uno de los grandes temas de la economía mexicana? Es uno de los mayores temas porque hay que recordar que en el sexenio pasado México, el gobierno le tuvo que dar a Pemex 100,000 millones de dólares para sacarlo adelante y evidentemente si volviera a hacer lo mismo este sexenio pues todavía se complicaría más el tema porque pues no habría plata para todo lo demás, ¿no? Entonces sí es uno de los grandes temas.
hay que ver qué se van a hacer, sobre todo con las refinerías, porque Pemex se divide en dos partes: extracción, que sigue siendo rentable hasta este momento, y refinación, que es donde están las pérdidas. Tenemos 6 refinerías en Pemex, habría que empezar a cerrar alguna refinería, 3, 4 refinerías deberían de cerrarse para reducirle las pérdidas a Pemex. Vamos a ver si se lleva a cabo algo así. Una cuestión que llamó mucho la atención es que la señora Sheinbaum dice: México ya no va a extraer 3 millones de barriles diarios de petróleo, vamos a extraer únicamente 1.8 millones de barriles diarios. Hay que recordar que en este momento estamos en 1.6 millones de barriles diarios. Evidentemente requieres inversión privada pues para alcanzar esa meta. Carlos, recién hablábamos de la relación con los Estados Unidos, mencionábamos los autos chinos que llegan a México. Quiero preguntarte por la relación de México con China, justamente teniendo en cuenta los autos eléctricos, también los aranceles. ¿Qué puede pasar en ese sentido? ¿Cómo se avisora esa relación? Bueno, es una situación por dos partes. Por un lado es el discurso nacionalista mexicano de yo puedo tener otros socios comerciales además de Estados Unidos, pero al mismo tiempo está la presión del mismo Estados Unidos para que México no se convierta en trampolín de las exportaciones chinas hacia Estados Unidos. México en el TEMEC se comprometió a no tener un acuerdo de libre comercio con una economía que no sea de mercado, como por ejemplo la de China, entonces no tenemos un acuerdo de libre comercio con ellos. Y es cierto que México está tratando de imponer ciertos aranceles a la par que los impone Estados Unidos, pero no en todos los productos. Ya se le impuso aranceles al acero, al aluminio. Vamos a ver si también procede el tema de los minimis, estas importaciones muy pequeñitas que están dañando de manera muy importante al sector calzado, textil, ropa, tanto en México como en Estados Unidos. Estados Unidos parece que va a avanzar fuertemente en ese sentido. Vamos a ver si México replica estos aranceles, porque sí, lo que no se puede permitir es que México se convierta en un trampolín desleal para que lo que no entra directamente por Estados Unidos, China aprovecha a México y lo convierte en el trampolín hacia Estados Unidos. ¿Cómo ves el comercio de México con el resto de la región? Hablábamos de Estados Unidos y China, pero ¿qué pasa con México y el resto de Latinoamérica? Es un comercio muy pequeño. Hay que recordar que el 85% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos. La mayor parte de lo que se destina al resto de la región, hacia América Latina, son autos que se procesan en México, y a su vez México importa autos de Brasil y de otras regiones. Creo que México tiene una gran oportunidad de incrementar su comercio, sobre todo haciendo y quitando muchas regulaciones que tenemos en muchos países de América Latina. Te pongo un ejemplo: el sector médico. Si con un solo permiso pudieras tú exportar productos de Estados Unidos o de México a toda la región, en lugar de andar pidiendo 30 permisos a 30 países, bueno, pues creo que eso mejoraría bastante la relación comercial, y creo que tenemos grandes oportunidades. Vamos a ver si las podemos aprovechar en los próximos 6 años. Carlos, no quiero dejar de preguntarte sobre la reforma judicial de México, que ha traído mucho, pero mucha polémica. ¿Qué puede pasar con eso y cómo puede impactar finalmente en la economía ahora que la reforma ya ha sido sancionada? Bueno, aquí el tema es la incertidumbre, porque el siguiente paso de la reforma judicial es que los mexicanos salgamos a votar y a elegir a nuestros jueces, ministros y magistrados en una primera parte en 2025, y después en 2026 otra segunda parte de estos jueces, ministros y magistrados. Y después veremos cómo es que actúa ese poder judicial frente a las decisiones del poder ejecutivo. La gran incertidumbre es que el poder judicial haga exactamente lo que quiere el poder ejecutivo y no tenga autonomía. Si el poder judicial perdiese su autonomía ante el poder ejecutivo, pues evidentemente se van a reducir mucho las inversiones. Pero por el momento, hasta que no sepamos cómo van a actuar los 9 jueces que se van a elegir el próximo año, creo que se van a detener mucho las inversiones hacia México. Lo estamos viendo con una economía que no está creciendo en el segundo y en el tercer trimestre del año. Es una mala noticia para México. Vamos a ver cómo inicia este cuarto trimestre del año, pero por el momento la economía nacional está estancada. Carlos, gracias por haber estado con nosotros. Era Carlos López Jones, director de consultorías en tendencias, por estar hoy en el programa. Gracias. Gracias a ustedes.